quinto capítulo de la encíclica Hermanos Todos, en italiano Fratelli Tutti. Y ya hemos visto que el Papa, desde la introducción, nos dice que tiene una gran preocupación porque haya y un empeño en que haya una fraternidad universal en toda la tierra. Y esa fraternidad universal guiada, inspirada, motivada por la caridad. Nos dijo, ¿verdad? Primero hizo una lectura, el primer capítulo es el ver, una lectura, ¿cómo está la fraternidad en el mundo de hoy? Y es una lectura bien pesimista. Está, dice él, muy mal. Lo que creíamos que estaba resuelto entre las naciones y dentro de las naciones, la pandemia ha hecho que la gente se empobrezca, que aquellos que habían salido de la pobreza ahora se están volviendo a la pobreza. Así que la fraternidad está mala. Luego vimos el segundo capítulo, que a mi entender es el más importante de todos, el más teológico, el más bíblico. Y el segundo capítulo pues trató sobre la parábola en San Lucas, capítulo 19, de el buen samaritano. Y allí nos habló de 4 personas que podemos ser, y dijo, en alguna vez hemos sido algunos de esos. El pobre asaltado, los asaltadores, los indiferentes y el comprometido. El que perdió tiempo, perdió dinero, pero se empeñó en socorrer a ese hermano en necesidad. Y entonces dice, esa parábola nos da las pautas para que nosotros acojamos a los extraños. Fíjense que ese capítulo tiene que ver con un extraño, que no hay extraños en la fraternidad universal y mundial, ¿verdad? Y así pues fuimos viendo, ya entramos en el actuar, y el Papa abordó ciertos temas de la doctrina social de la Iglesia Católica. El cuarto capítulo, que lo vimos la vez anterior, pues nos habló de la propiedad privada y cómo la propiedad privada siempre tiene una hipoteca social. Y nos habló sobre los derechos de los migrantes, porque la proximidad no tiene fronteras y los derechos humanos pues no tienen fronteras. Un ser humano debiera tener igualdad de derechos en cualquier sitio donde él se encuentre en la tierra. Y entonces pues criticó, por así decir, yo creo que justamente, muy certeramente, esa consigna de la Revolución Francesa parcial, liberté, égalité, fraternité, y dijo que la fraternidad debe ser el objetivo de la libertad y de la igualdad. No el objetivo, como parece ser en la cultura política occidental, la libertad. Se ha privilegiado tanto la libertad, y la libertad nos ha llevado a un individualismo que nos hace olvidar nuestros deberes sociales. Y por lo tanto, la libertad ha hecho que no haya igualdad y mucho menos fraternidad. Y ahora entramos en el quinto capítulo, que es el capítulo más bien político. Y sabemos, ¿verdad?, que en la doctrina social de la Iglesia Católica se tratan distintos temas. Después de los principios operativos, los principios analíticos, se pasa a hablar de la familia, se habla del trabajo, se habla de la educación y se habla de la política interna, los sistemas democráticos, representativos, y luego la política internacional. Así que el capítulo quinto, fíjense que él nos está promoviendo una nueva fraternidad universal. Y para que eso se logre, la mejor política, ese se llama el capítulo. En este capítulo, el Papa Francisco aborda las deficiencias y algunos valores de 2 opciones políticas hoy en boga: el liberalismo y el populismo. El liberalismo de Biden, lo que él llamaría el populismo de Trump y de Bolsonaro y de muchos líderes en el mundo, el de la India también, y no digamos el de Turquía. Ya la solta, ¿verdad? Fíjense, si ustedes quisieran leer esta encíclica, léanla.
Si ustedes quisieran que yo se las leyera, bendito, me están haciendo perder el tiempo a mí. Yo quiero que ustedes entiendan, analicen esta encíclica. Y por eso hago preguntas y propongo inquietudes y hago comentarios. Porque para leer la encíclica la pueden leer ustedes y no me tienen que escuchar a mí leerla. Así que creo, ¿verdad?, que es importante que yo, claro, yo, pues, como es el que estoy proponiéndoles la encíclica, pues estoy yo no estoy hablando a nombre de otros, sino estoy yo viendo desde mi perspectiva, que no soy experto en doctrina social de la Iglesia Católica, que no soy teólogo moral, ¿verdad? Mi especialidad es más bien historia y teología cristológica, eso es mi fuerte, y espiritualidad. Porque hay unas personas que dicen que si uno no tiene estudios pastorales no debe hablar de lo pastoral. Yo estoy en desacuerdo, ¿verdad? Pero nada, en lo que vengan los pastoralistas y los maestros de doctrina social de la Iglesia Católica, pues estoy yo. Para mí es muy llamativo que él no hable de las terribles deficiencias del socialismo, del comunismo, que impera en ciertas naciones como proyecto político, económico y laboral. Así que el Papa, ¿verdad?, va a hablar y ya lo vamos a estar viendo. Primero critica el populismo y luego critica el liberalismo en algunos aspectos. A mí me está llamativo, tengo que decir, que no habla de un sistema que está funcionando con por lo menos una cuarta parte de la humanidad está en un régimen comunista, porque ya con China ya tenemos una cuarta parte de la humanidad. Y está Cuba, y está Vietnam, y está Corea del Norte, le podemos seguir zumbando, ¿verdad? Así que a mí me está curioso y llamativo. No les sé explicar por qué, ¿verdad? Que cuando él está abordando un poco los sistemas políticos, no hable de un sistema político que hace tiempo que se ha implantado en las naciones y que ha creado una serie de grandes catástrofes a la fraternidad, porque ese sistema político habla de la fraternidad de los obreros. Así que el Papa desarrolla la defensa de la categoría de pueblo, que no tenía muchos antecedentes en la teología de la doctrina social católica. En el compendio sale la categoría en como 4 numeritos de pueblo, pero tiene un matiz distinto del que el Papa le da en esta encíclica. Sabemos que las encíclicas son aplicaciones de principios generales pasados por un análisis de la teología moral, en particular de la virtud de la prudencia. Y por lo tanto, cómo aterrizar esos principios en situaciones que van cambiando, pues ahí puede haber de hecho, ha habido un desarrollo en la doctrina social. La doctrina social de la Iglesia en sus principios es bastante fija, pero en sus aplicaciones no es tan fija. Cambia, matiza. Ok. Así que entonces pasa a criticar el neoliberalismo económico e invoca la necesidad de la reforma del sistema económico del mundo entero con las Naciones Unidas, a quien también critica y dice que también tiene que ser reformado. Algunas personas que han leído esta encíclica dicen, mire, este Papa no sabe que está reforzando las Naciones Unidas, que en varias de sus organizaciones y secretariados está promoviendo agendas feministas, radicales y género y el aborto y demás. Para avanzar su sueño, vuelve otra vez a usar esa categoría suya, nos propone la amistad social, que está también en la doctrina social de la Iglesia Católica, pero él la quiere desarrollar. Desde el primer número de dicho capítulo político, nos propone una alternativa que él llama la mejor política. Próximo elemento muy bien. Así que ahí estamos. Los numeritos son de la encíclica. Así que recuerden que lo que yo digo está en itálica y lo que dice el Papa está en letra común y corriente. A veces yo resalto con la negrilla y a veces resalto con el subrayado, lo que a mí me parece que es interesante o importante. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar
la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, así que esto es lo que él se ha propuesto en esta encíclica, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Una frase fundamental en todo lo que se llama la doctrina social de la Iglesia Católica, el bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Y él va a abordar dos de las formas de las que él entiende que son como que populares en este momento. Me está extraño que no hable de la política actual que dificulta la marcha hacia un mundo distinto en una cuarta parte, por lo menos, de la humanidad. Sígalo. Sí. Por favor. Es populismos y liberalismos. Así que ahora va a criticar. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. Fíjense que acaba, sobre todo, yo estoy seguro que si algún liberal escucha o lee esta encíclica se va a sentir ofendido por la reducción que él hace en forma negativa a lo que llama formas populísticas de organizar la sociedad y formas liberales. Están al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto. O sea, el tema del capítulo anterior, ¿se recuerdan? Los derechos de los migrantes, que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y respete la diversidad de las culturas. Y empieza hablando del populismo populista. En los últimos años, esta expresión ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de estos dos polos, populista o liberal, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, donde Trump ha sido calificado de populista y Biden ha sido clasificado de liberal progresista. Siga, próximo. Así que estamos en el tema populismos. El Papa Francisco quiere abrir un espacio para su nueva categoría, pueblo. Ok, así que ahora él va a proponer una categoría que le va a dar mucho más realce que lo que tenía en la doctrina social de la Iglesia Católica, para criticar, por así decir, estas dos formas de organizar la sociedad y la política que él entiende son gravemente deficientes. 157. La pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social tiene otra debilidad. Ignora la legitimidad de la noción de pueblo. Fíjense que entre las dos opciones, populismo y liberalismo, populismo suele como que incluir pueblo. Así que el Papa quiere destacar, ¿verdad?, su propuesta y diferenciarla del populismo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, que al fin y al cabo es gobierno del pueblo. Si no se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. Fíjense que en la doctrina social de la Iglesia Católica se habla de los individuos, que son personas, de la sociedad, que es el conjunto de los individuos, y del Estado, que a veces se fragua en nación. Entonces el Papa quiere decir, fíjense que hay un elemento que se nos ha olvidado, pueblo. Así que se necesita la palabra pueblo.
Es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que esto se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Si no se incluyen junto con una sólida crítica a la demagogia, él dice que los populistas y los líderes políticos populistas son unos demagogos. Eso quiere decir abusan, engañan, engatusan al pueblo para llevarlo para sus propios propósitos y sus propios, de su propio deseo de permanecer en el poder. Así que él dice, pueblo tiene que retratarse, el concepto de pueblo, para poder hacer una lectura de la realidad social. Próxima a la minilla, don Juan Carlos. Existe un malentendido. Pueblo no es una categoría lógica. Y aquí les tengo que decir una cosa. Yo he leído esto como 10 veces, el número 158. Yo no lo entiendo. Yo he estudiado teología, tengo una licenciatura en teología, que es entre medio, es casi llegando a un doctorado. Yo leo este párrafo de aquí, yo no lo entiendo. Quizás tendría que estudiar literatura como estudió el Papa, o no sé, bíblica, ¿verdad? Porque en bíblica yo sé que usan la categoría mítica que él va a usar. Pero esto que yo les voy a leer, yo no lo entiendo. Pueblo no es una categoría lógica, ni una categoría mística. Si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical. Es una categoría mítica. Mitos, a mi entendimiento, mito es una forma primitiva, antigua, para decir verdades en forma simbólica. El mito de Prometeo es una forma que los griegos usaron para explicar que el hombre aspiraba a tener atributos y capacidades divinas y que los dioses no querían compartir esos atributos y por lo tanto castigaron a Prometeo, ¿verdad? Que se quiso robar el fuego. Es un mito. Pero pueblo es una categoría mítica. Cuando explicas lo que es un pueblo, utilizas categorías lógicas, porque tienes que explicarlo. Cierto, hacen falta, pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común hecha por lazos sociales y culturales. ¿Okay? Así que él ha definido el pueblo como una identidad común que se basa en lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Sígalo. Don Juan Carlos. Este está mi comentario. Yo no entiendo este argumento o la explicación del Papa Francisco. No lo entiendo. Yo puedo entender lo lógico que él dice. Es un grupo de personas que tiene una identidad común hecha de lazos sociales y culturales. Pero es una categoría mítica. Yo no entiendo lo que él está tratando de decir. Entonces, continúa el Papa. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser una base para el proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común, pero deriva en un insano populismo. Así que él dice que hay unos líderes, quizás Muñoz Marín, qué sé yo, George Washington. Y entonces dice, pero hay un peligro, un insano populismo cuando se convierte en una habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente
la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, sea de izquierdas o de derechas, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Así que ahí está lo que él ve que es un peligro del populismo. Aunque reconoce, ¿verdad?, que hay líderes populares que saben captar America First. Saben captar. De Gaulle, Francia, la Francia que se resistió al dominio nazi. Bueno, Winston Churchill, we shall never surrender. Después, un líder popular, aunque después lo sacaron del poder, pero él dice, cuando ese líder que sabe captar, ¿verdad?, aglutina, conduce y propone un proyecto de transformación y crecimiento. Mussolini, Hitler, Lenin, Trump, Bolsonaro, Juan Domingo Perón, del país de donde viene el Papa. Él dice, el populismo, cuando se convierte en la habilidad de alguien para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo al servicio de su proyecto personal para él perpetuarse en el poder. Otras veces, el líder populista exacerba las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población. Blanquitos, la raza de los alemanes pura, los obreros que están, ¿verdad?, oprimidos por el modo de producción feudal de Rusia. Esto se agrava cuando se convierte en formas groseras o sutiles de un avallazamiento de las instituciones y de la legalidad. Así que ahí está hablando de cómo se degenera ese líder que sabe captar algo de lo que es el pueblo, sus aspiraciones, lo usa para sus propósitos, promueve las diferencias y los problemas, las tensiones, y entonces avasalla, eso quiere decir, desprecia las instituciones porque todo lo personaliza y se sobrepone al procedimiento legal porque es lo que él quiera cuando él quiera, lo que está haciendo Xi Jinping en China, de hecho, y lo hizo Lenin también, y lo hizo Hitler. Y me parece, yo no soy especialista en historia argentina, pero me parece que Perón también lo hizo. Continuemos. Fíjense que los ejemplos los estoy dando yo. Yo creo que eso es lo que él está tratando de decir, porque está hablando de una forma bien abstracta. El Papa Francisco, esto es todo un comentario mío, quiere abrir un espacio para su categoría pueblo. En el 8º capítulo del Compendio de la Doctrina Social se habla al abordar el fundamento y fin de la comunidad política del pueblo. Así que yo dije, espérate, vamos a ver, esto tiene un antecedente en la doctrina social católica. Miré en el índice, en el compendio, y no vi la palabra pueblo. Pero luego fui al capítulo 8, que es el capítulo que tiene que ver con la política, y me encontré que allí hay, del 384 al 387, los que quieran, ¿verdad?, los que pertenecen a casa, lean esos numeritos, ¿ok? ¿Y quiénes fueron los dos papas que introdujeron esa categoría en la doctrina social de la Iglesia Católica? El Papa Pío XII y San Juan XXIII. Son los que incorporan y desarrollan este aspecto. Y entonces miren cómo ellos definen pueblo. Un compartir la vida y los valores como fuente de comunión espiritual y moral. Wow. Ahí, en la definición que había en la doctrina, está en el compendio, de lo que es pueblo es compartir la vida, los valores como una fuente de comunión espiritual y moral. Hay un fuerte y destacado acento en los valores espirituales que se manifiestan en la cultura y también en los proyectos políticos y económicos. Y entonces dice la doctrina social de la Iglesia Católica, a cada pueblo normalmente le corresponde una nación,
pero no siempre coinciden los confines nacionales con los éticos, es decir, con el concepto de pueblo. Así que estos dos papas y lo que recoge la doctrina social de la Iglesia Católica es una definición de pueblo con un gran acento en los valores espirituales y morales, no solamente en los culturales. Y fíjense, en los éticos. A mi entender, ese no es el acento que el Papa en esta encíclica le está dando a la categoría pueblo. Sígalo. En estos textos se dice una cosa que el Papa ya dijo en el capítulo anterior que no debiera seguir existiendo. Se recuerdan que si los miembros, los seres humanos en el mundo tienen toda la igualdad de derechos, el Papa dijo en el capítulo anterior, no debieran existir el concepto de minorías. La doctrina católica social en el CDS 387, cotéjenlo, dice, las minorías tienen derecho a existir como grupo con derechos y deberes. Y en el 390 se nos habla de lo que ya el Papa ha abordado en el anterior capítulo de la Fratelli Tutti, sobre la fraternidad que está fundamentada en una amistad civil. Fíjense, la doctrina social decía amistad civil, el Papa va a decir amistad social, que es lo que hace posible la verdadera igualdad y libertad civil. Así que ya había un inicio de la relación entre libertad, fraternidad o amistad e igualdad, que el Papa aborda en una forma más directa y yo creo que muy acertada del problema, ¿verdad? De valorar más la libertad que la amistad, que la fraternidad. Síganme. Así que estos son todos comentarios míos después de yo me puse a mirar, espérate, esta encíclica habla de pueblo, yo quiero ver lo que antes se había dicho en la doctrina social de la Iglesia Católica. Y eso fue lo que encontré. Pero le animo a los miembros de casa que se lean esa parte para que ellos mismos evalúen. 160. A los grupos populistas cerrados. ¿Cómo se llamaba el capítulo anterior? Un mundo abierto, de corazones abiertos. Así que el populismo es cerrado. Desfiguran la palabra pueblo. Yo sé que él quiere rescatar y darle un valor tremendo a la palabra pueblo. Entonces, lo que más amenaza a la palabra pueblo son los populistas, los populismos. No hablan de un verdadero pueblo. La categoría de pueblo es abierta. Ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? El pueblo, el que defiende la nación y no quiere que vengan gente extraña a la nación, esos se van a anquilosar, esos están conservando un museo de folclore, de tradiciones. Todos los pueblos tienen que estar abiertos. ¿Se recuerdan que él había dicho que qué bueno? Europa ha sido invadida muchísimas veces y ella siempre sale a flote porque asume todas las cosas buenas de los invasores. Un pueblo, la categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico, con futuro, es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. ¿Recuerdan que él había dicho que los seres humanos se enriquecen en la diversidad sin perder su identidad? No lo hace negándose a sí mismo ese pueblo, pero sí con la disposición a ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros. Y de esta forma el pueblo puede evolucionar, no se anquisola, no se encrusta, ¿verdad? En un caparachón. Sígalo. Otra degradación de los líderes populistas es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizar votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante. Así que es un oportunismo, diríamos nosotros, que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. Ya yo he dicho que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Así que el Papa aquí dice, yo estoy proponiendo el pueblo
como categoría importantísima en mi concepto de la familia de naciones. Recuerden que él ha dicho que el pueblo usualmente se compone o se estructura como una nación. Yo no estoy a favor de un populismo irresponsable. Sígalo. Así que sigue criticando. Por eso tengo la palabrita populismo en colorado. Él sigue criticando, ¿verdad? Lo que no es lo que él está proponiendo de pueblo. Ok, el gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna. Dicho sea de paso, eso fue lo mismo que dijo Juan Pablo II cuando en su primera encíclica de doctrina social de la Iglesia criticó todo el concepto marxista del trabajo de los obreros, porque lo despersonalizaba. Y entonces, pero fíjense que aquí no hay ninguna cita de esa encíclica. A mí también está eso curioso, que se pudiera haber fortalecido mejor esto que él está proponiendo. Y es verdad, el trabajo debe ser algo que promueva el bienestar de cada uno del que lo hace, porque promueve sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Y eso es lo que le da dignidad. Fíjense que los marxistas decían que el trabajo era trabajar para otro, era una especie de esclavitud, porque como el obrero no era propietario de los medios de producción, pues entonces lo explotaban a él, ¿verdad? Como uno que está pegando el mismo botón durante 8 horas al día, 7 días a la semana, durante toda su vida pegando el mismo botón, eso despersonalizaba. Así que el Papa aquí ha hecho una síntesis de lo que ya se ha trabajado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Ayudar a los pobres con dinero. Tenemos un paquete de trillones de dólares que ha aprobado Biden para que a todo el mundo le llegue un chequecito. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. Eso es lo que estamos viendo. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. También este proyecto de Biden lo que quiere hacer es que no cierren trabajo para que siga habiendo empleo. Por más que cambien los mecanismos de producción, el marxismo, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. ¿Por qué? No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Tremendo, muy importante eso que está diciendo el Papa. Dicho sea de paso, dejé esos numeritos porque son citas. ¿Sabe a quién está citando? A él mismo. Pero es tremendo lo que está diciendo. Es verdad, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. Sígalo, don Juan Carlos. Sigue criticando los populismos. Aquí el Papa ha señalado una gran deficiencia del comunismo ideológico, pero ni lo ha nombrado ni lo ha identificado. Eso no es exclusivo del Papa en este documento. El Vaticano II, cuando habla de política, habla de despreciar los derechos de los individuos, de despreciar el derecho a la propiedad, de organizar, ¿verdad?, la sociedad sin participación democrática. Está criticando al marxismo y al comunismo, pero el Vaticano II no quería que se molestaran mucho los soviéticos, porque si no, todos los obispos de ese país, incluyendo el arzobispo de Cracovia, que estaba en el concilio, ¿verdad?, no los dejaran salir porque estaba en una reunión anticomunista. Así que esto de no mencionar el comunismo por su nombre, lo vimos en el Vaticano II, y no podemos decir que la Iglesia Católica era amiga del comunismo porque no lo condenó explícitamente.
Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Continúa el Papa. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino que es un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Muy interesante lo que está diciendo el Papa. Imagínense lo que es un sistema de mantengo para los pobres. Fíjense que no se inculca, no se estimula ese sentido del trabajo como causa de crecimiento personal. Es una esclavitud, un asistencialismo perpetuado. Papa Francisco está tratando de salvar la categoría pueblo del socialismo marxista, que abole la iniciativa individual a favor de un colectivismo ineficiente y letal. La doctrina social de la Iglesia habla de eso. Pero me está llamativo que no cita las encíclicas de San Juan Pablo II sobre el trabajo. Hasta ahora, en este capítulo, ya más adelante sí va a resolver eso. Todas las citas son de sus propios discursos, no de documentos de la doctrina social. Me parece a mí, ¿verdad? Es mi humilde opinión, que si hubiera hecho más referencias, yo creo que estaría más sólido su propuesta. Ok, síganlo. Ahora empieza a criticar el liberalismo, la segunda forma de organizar la nación, ¿verdad? Los procesos de gobierno, que él entiende que, ya lo ha dicho anteriormente, está a favor de los abusos económicos. Después de haber criticado las formas populistas, ahora critica las formas liberales, que cierran el paso a un mundo abierto y solidario y fraterno. Así que el liberalismo cierra, y ya él lo ha dicho en el capítulo anterior, eso de divinizar la libertad ha causado que la fraternidad y la igualdad queden como las cenicientas en esa frase ¿verdad? De la Revolución Francesa. Valores y límites de las visiones liberales. Fíjense que, así como dijo que el populismo, los líderes populistas captan algo, entienden algo, pero lo manipulan. Pues ahora va a hablar de los valores. La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, lo social, suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas. All men are created equal for the pursuit of happiness, individual happiness, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Eso es cierto. Es una de las grandes deficiencias de la visión liberal surgida de la extrema izquierda de los ilustrados del siglo XVIII. Eso es así. No valoran porque su teología fundante, su visión del hombre, que el hombre se ha juntado por conveniencia, que no es social por naturaleza. Ese es el problema del liberalismo. Un problema es el pecado original del liberalismo. Además, y él va a mencionar otro que también es correcto, que no toma en cuenta el pecado original. No toma en cuenta las debilidades de los hombres. Se cree que los hombres son tan buenos que con su estudio van a hacerse ya sanos y perfectos. Así que, primera deficiencia de la visión liberal, que es individualista. Hablan de respeto a las libertades, pero no en una narrativa común. Falta pueblo. Fíjense que en la Constitución de Estados Unidos, we the people, pero ahí se acabó. Después no aparece the people. En ciertos contextos es frecuente acusar de populistas. Él está diciendo, a veces a mí me han acusado, a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que no existe. Así que los liberales dicen, el pueblo no existe. Eso es.
Sin embargo, aquí se crea una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías míticas o románticas que desprecian la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil. Le está defendiendo, ¿verdad? De que cataloguen el concepto de pueblo de un romanticismo. Pero acaba de decir, ya ustedes vieron en la sección 158, que el pueblo no es meramente lógico, es mítico. Pero no es, él dice, no es puramente mítico. Yo no entiendo mucho eso. Sígalo. Muy curiosa la cita del 138, cuando habla de pueblo. Miren lo que dice en la nota al calce del pueblo. Algo semejante puede decirse de la categoría bíblica del reino de Dios. La categoría bíblica del reino de Dios tiene un largo recorrido, solamente en el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo abre la boca públicamente, dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios, él no habla del pueblo de Israel. Entonces, el que en una nota al calce diga que el pueblo es algo parecido al reino de Dios, bueno, 164. La caridad reúne ambas dimensiones. Vuelve otra vez esta palabrita que yo no la entiendo, por favor. La mítica y la institucional, puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporarlo principalmente todo. Las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, el análisis científico. Mira, yo no entiendo lo que está diciendo ahí. 165. La verdadera caridad es capaz de incorporar todo eso en su entrega. Y si debe expresarse en el encuentro persona a persona, también es capaz de llegar a una hermana o un hermano lejano e incluso ignorado a través de los diversos recursos que las instituciones de una sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar. El buen samaritano, fíjense, ahora está diciendo, mire, la caridad es una categoría social, no es solamente interpersonal. Eso es lo que está diciendo el Papa. ¿Okay? El buen samaritano necesitó de una posada para poder resolver el problema que él solo en ese momento no estaba en condiciones de asegurar. El amor al prójimo es realista, no desperdicia nada que sea necesario para una transformación de la historia que beneficie a los débiles, a los últimos, aquí al pobre señor que le dieron la pela. De otro modo, a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que solo llegan a unos pocos. Así que está diciendo, mire, la caridad y lo que va a ser su fruto, la amistad social, va a permitir que esa caridad que se puede dar entre dos individuos, que se dio entre el buen samaritano y la pobre víctima, se continúe en la posada. Así que ahí está la dimensión que no es solamente entre dos individuos, sino que se necesita como una institución que acoja ese impulso de caridad. Sígalo. Seguimos en la crítica del Papa al liberalismo. Todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Así que la amistad social y la caridad que propone el Papa no es una ley que se pueda pasar. La propaganda política, los medios y los constructores de la opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua. Aprendimos en Compass, ¿verdad? Digo, nos recordaron en Compass. Compra ahora y paga después. Una cultura individualista e ingenua. Estamos esclavizando a los acreedores ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio
de los que ya tienen demasiado poder. Por eso mi crítica al paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático es el occidental, ¿verdad? La Unión Europea, todo, vamos a que se promueva una única moneda, un único, o sea, que no haya fronteras internas entre los productos. No significa que solo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas la utilizan. Por eso él dice que hay que convertir los corazones, no solamente las instituciones. El asunto de la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano, que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia, la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Esto no es un defecto de esta época, existió desde que el hombre es hombre y simplemente va a cambiar, es como un camaleón, va cambiando, como los virus, se transforma, adquiere diversas modalidades en cada siglo y finalmente utiliza los instrumentos que en el momento histórico están a su disposición. Bueno, hasta ahora, fíjense, hasta ahora este discurso ha sido ¿qué? Esta propuesta del Papa ha sido bien secular, creo yo, ¿verdad? Ahora aparece Dios. Es posible dominarla con la ayuda de Dios. Fíjense que no se ha mencionado a Jesucristo, a la iglesia. Está hablando, el discurso que nos ha dado el Papa hasta ahora es una crítica al populismo y al liberalismo. Ahora, dice, el defecto del sistema liberal es que está al servicio de los individualistas y de los intereses económicos desenfrenados, que ya tienen mucho poder y son los que controlan la propaganda, los medios, los que construyen, crean, producen la opinión pública. Y están al servicio de muchos egoísmos. Sígalo, don Juan Carlos. Hay visiones liberales que ignoran ese factor de la fragilidad humana. Imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. ¿Verdad? Como si los procesos democráticos sin los contenidos, porque el proceso son formas de hacer, pero y los contenidos, los valores, las virtudes, si esas no están, los procesos democráticos responderán al bien verdadero del hombre. Me parece muy certera esta crítica a la ingenuidad liberal que niega el pecado. Lo que el Papa prefiere llamar debilidad humana es una expresión secular. Fíjense que él dice debilidad humana. Teológicamente eso se llama pecado. Ahora, el Papa pasa a criticar profundamente el neoliberalismo económico. 168. El mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Aquí el Papa está muy apropiadamente, creo yo. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que siempre propone las mismas recetas frente a cualquier desafío que se le presente. En el neoliberalismo se produce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame, goteo, como único camino para resolver los problemas sociales. Si aumentamos el bien y la riqueza, eso va a hacer que los pobres se vuelvan por goteo, ¿verdad? Les va a caer, ¿verdad? Por derrame, por desbordamiento, los pobres van a salir también más ricos. Proyectos liberales de los utilitaristas ingleses, pensadores del siglo XVIII, ¿no? Que propusieron, ¿verdad? Este concepto de la riqueza para muchos va a redundar en la riqueza para todos. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad,
que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Sígalo. Por una parte, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Así que ahí el Papa está hablando de que las economías no pueden, y la política económica, está hablando de que un sistema puramente liberal, mercantil, como el que tenía Inglaterra en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, va a ser una injusticia terrible con las clases pobres. Entonces, evidentemente, el liberalismo que nosotros conocemos ha sido matizado por algunas reformas de carácter social, ¿verdad? Garantizar que haya un máximo de horas de trabajo, que haya descanso, que haya seguridad en el trabajo, que haya vacaciones, que haya derecho a la huelga. Todo eso no salió del liberalismo puro comercial. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Papa Francisco critica a Wall Street y todos los monaguillos de Wall Street, ¿verdad? Fíjense, está la economía en ruinas, han perdido trabajo, cuántos millones de personas, y sin embargo Wall Street sigue subiendo. Eso es la ganancia fácil que causa estragos, ¿verdad? Porque cuando viene un desplome del bull market, se chavó todo el mundo. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado. Eso es así. El fin de la historia no fue tal y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. Así que fíjense, el Papa está hablando del dogma liberal, de las recetas dogmáticas del mercado libre y de la infalibilidad. Es curioso, ¿verdad? Porque eso los liberales se lo achacan al Papa, pero él está usando la misma categoría para criticarlos certeramente a ellos. Además de rehabilitar la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias, ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Y además, que rehabilitar una sana política que no esté sometido al dictado de las finanzas. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Una voz profética. Sígalo. Pero creo que en Wall Street no van a leer esta encíclica, desgraciadamente. Y que los políticos católicos de los países tampoco la van a leer. Y entonces, ahora miren, sigue la crítica al liberalismo y piense los movimientos populares. Pero él no es populista. Los movimientos populares son la expresión del pueblo. De hecho, él tuvo una reunión, a mí me asombró, porque no me había dado cuenta de esto, en las citas, esas citas 143 y 144, son de una reunión que tuvo el Papa con los movimientos populares. Hay que incluir a los movimientos populares y animar las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y a su vez, es bueno promover que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad, esos son los movimientos populares, que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas y se vayan encontrando. En Acción de Gracias, se recuerdan, en Estados Unidos y en Puerto Rico hay una colecta. No, vuelva a la anterior que yo no había acabado. Hay una colecta que se llama Pro Desarrollo Humano, ¿verdad que sí? ¿Se recuerdan? Pro Desarrollo Humano, Human Development. Y es una colecta en Estados Unidos que premia que
esos grupos, movimientos populares de barrio, que se juntan unas señoras para hacer una cooperativa de coser o algo así, y en vez de estar viviendo el mantengo, ellas producen como una pequeña empresa. Eso es lo que está diciendo los movimientos populares, tienen esa efervescencia, ¿verdad? Esa solidaridad que crece desde abajo. Ellos, los movimientos populares, son sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas, encadenadas, como en una poesía. En ese sentido, son poetas sociales. Trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos, con esos movimientos populares, sería posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Se ve que el Papa, en su experiencia como cardenal arzobispo de Buenos Aires, y viendo eso, todas esas guetos, ¿verdad? Todas esas comunidades marginales, obreras que hay en torno a esta gran ciudad, el Nueva York argentino, que es Buenos Aires, pues el Papa estaba muy consciente y muy cercano a toda esa gente. Y él veía toda esa efervescencia, como estos pobres, estos descartados, por así decir, de las riquezas de este país anteriormente súper rico, casi europeo, que había venido a menos. Sin los movimientos populares, la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad y se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad y en la construcción de su destino. Siga. Aquí está muy fuertemente presente la experiencia del Papa, pero cada Papa tiene que aportar su experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo este Papa. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya los movimientos sociales y anime las estructuras del gobierno local, nacional e internacional con ese torrente de energía moral. Bueno, ya eso lo leímos. Sígalo. Ok, fíjense, ya acabó, por eso cambio el acápite, ya acabó la crítica al populismo y al liberalismo. Y ahora entra al poder internacional. Me permito repetir que la crisis financiera del 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos, para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y la riqueza ficticia. Wall Street. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Es más, las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Aquí está bien profético aquí el Papa. Y yo creo que es certero. Los tiburones siguen comiéndose a los más chiquitos. Y es verdad, ¿eh? La crisis financiera no hizo recapacitar a la gente, repensar los criterios obsoletos. La distribución fáctica del poder, sobre todo político, económico, defensa, ¿verdad? La militar, tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses concentra la limitación del poder. Es decir, de hecho, el poder está concentrado, pero como no se regula, no se desconcentra. El panorama mundial hoy nos presenta muchos falsos derechos. Se proclaman derechos, pero no son reales. Y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien
de un mal ejercicio del poder. Así que aquí está añadiendo esa visión, esta crítica profunda, y a mí me parece certera, aunque incomode a los capitalistas, pero eso le va a dar pie para entonces hablar positivamente. La mejor política, ¿cuál va a ser? Sígalo. Próximo acápite. Vuelve el Papa Francisco a insistir muy certeramente que la libertad económica no garantiza la igualdad ni la fraternidad. La debilidad humana o el pecado hace que los egoísmos poderosos dominen, excluyan y perpetúen las desigualdades. Muy bien, sígalo. El siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales. Fíjense, la Unión Europea. Sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. Así que como ya Francia y Alemania se han unido económicamente, no se pueden hacer la guerra. Así que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entre esas enemistades políticas nacionalistas, ya eso no se puede hacer porque están tan entrelazados. Fíjense todo el problema que hubo con Inglaterra, con el Reino Unido saliéndose, ¿verdad? De ese compinchazgo económico, porque ellos querían hacer más chavos por su cuenta. Así que esos intereses predominan sobre los políticos. En este contexto se vuelve indispensable, eso es lo que pasa en Europa, no es lo que pasa en América Latina. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes, eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas para sancionar. Eso es él está describiendo la Unión Europea. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no es una autoridad personal, así que no es un rey universal. Pero debiera gestar organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, sobre todo la erradicación del hambre y de la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Así que él dice que hay un déficit actualmente en nuestra estructuración internacional para garantizar eso. Asegurar el bien común mundial, erradicando el hambre y la miseria y defendiendo ciertos derechos humanos elementales. Y ahí entonces entra dentro de las Naciones Unidas, porque una cosa es hablar de la Unión Europea, otra cosa es de la Organización de las Naciones Unidas. Es necesaria una reforma de las Naciones Unidas y de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones, que está en la Constitución, por así decir, de las Naciones Unidas. Sígalo. Algunos han criticado esta encíclica diciendo que el Papa favorece a la ONU, que es una organización que en alguna de sus agencias es presa de una ideología feminista o del género secularista. No es cierto. Él está hablando de una reforma, pero está hablando de la necesidad de una organización mundial más eficaz y con más autoridad para asegurar el bien común. Desgraciadamente, las Naciones Unidas está usando parte de su repartimiento de dinero para obligar a ciertos países a aprobar el matrimonio gay, a promover el aborto. Así que esta autoridad supranacional es peligrosa. El Papa ha dicho que no es solamente instituciones, hay que cambiar corazones. Y las feministas desde la conferencia de Pekín se han apoderado del discurso de las Naciones Unidas. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. Sígalo. La justicia, muy importante lo que está diciendo el Papa, es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho, la justicia, las leyes, las normas, y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios, al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental.
hay que evitar que esta organización de la ONU sea deslegitimizada, porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente. Fíjense, la ONU, yo cogí un curso cuando estaba en la universidad sobre la ONU y sus deficiencias. La ONU pues fue creada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los aliados, para que no hubiese la Tercera Guerra Mundial, que ya el Papa dice que hay una Tercera Guerra Mundial, el Papa Francisco. Y entonces, claro, creó una serie de naciones poderosas, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y la Unión Soviética. Esos son los miembros necesarios. ¿Dónde está Alemania? Que es una potencia económica superior a Francia. Francia es un país porquería hoy día. Pero como eran los que ganaron la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los aliados, pues ellos están en lo que llaman, ¿verdad? El cuerpo máximo de mayor autoridad. Es el que autoriza el Consejo de Seguridad. Es el que autoriza cuando las Naciones Unidas pueden desplegar la fuerza o castigar a una nación porque no ha respetado las normas internacionales. Pues eso hay que reformarlo porque ya han pasado tantos años después de la Segunda Guerra Mundial que India es más poderosa que Francia. ¿Y dónde? Hay una nación latinoamericana, en Brasil, pero sin Bolsonaro. Pues debiera estar, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos? ¿Y dónde está Canadá? Y Japón, que también es una potencia económica. Bueno, hace falta valentía y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Pero hay que mantener los acuerdos suscritos para evitar la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Efectivamente, ¿verdad? Pues fíjense, Estados Unidos, que fue el gran gestor, por eso las Naciones Unidas, la sede está en Nueva York, no está en París ni en Roma, está en Nueva York. Porque Estados Unidos ese fue el gran proyecto de Franklin Delano Roosevelt. Y él cedió a media Europa con tal de que Stalin aprobara el proyecto de las Naciones Unidas, porque le daban un sitio garantizado de poder y de veto a la Unión Soviética. Así que ese fue el gran proyecto del gran presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt. Pero sabemos que en la historia de las Naciones Unidas, ciertas naciones, en particular Estados Unidos, han apelado al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Cuando ellos no ven que las Naciones Unidas no los apoyan, por ejemplo, en la guerra de Irak, ellos se mandan solos y se pasan el derecho internacional perdonen la expresión, por mal sitio, ¿no? Así que cuando usan las Naciones Unidas para lo que a ellos les conviene, les encanta. Pero cuando no, se lo pasan por alto. Hay que fortalecer los instrumentos normativos para la solución pacífica de las controversias, de modo que se refuerce su alcance y su obligatoriedad. Es decir, que no se puedan declarar guerra sin que las Naciones Unidas las autoricen. 175. Gracias a Dios, tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Aquí está hablando de lo que es tradición, doctrina social de la Iglesia Católica, los grupos intermedios. Ustedes han oído los ONG, ¿sí o no? Non-Government Organizations. ¿Verdad que sí? ¿Han oído de eso o no han oído? ¿Han oído de los ONG? No son los estados, pues fíjense, la Cruz Roja es una ONG. La Iglesia Católica no es una nación, ¿eh? Tiene una representación en las Naciones Unidas, pero así que les reconocieron ese derecho, por así decir. Y aquí el Papa está hablando del principio de subsidiariedad que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango que complementan la acción de los estados. Esto es parte de la encíclica un poquito complicada. Uno necesita mucho conocimiento político y económico para entender lo que el Papa está diciendo.
Próxima a la minilla. A ver si eso es verdad. Para muchos la política hoy es una mala palabra. Todos los que digan que eso es así, hagan así. A ver si es verdad o es embuste. Lo que está diciendo el Papa. Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, la política, reemplazarla por la economía o dominarla por alguna ideología. Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un cambio eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? El Papa Francisco dice, no. Por eso este capítulo se llama La mejor política. Así que después de haber criticado al populismo, después de haber criticado al liberalismo, después de haber criticado al sistema internacional, porque no es fraterno, no es justo, no es equitativo, ahora va a ser la propuesta positiva, la política que se necesita. Me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía y no debe estar sometida a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, estará hablando de Argentina. No se puede justificar una economía sin política. Sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Necesitamos una política que piense con visión amplia, que lleve adelante un replanteo integral. ¡Tararán! Esta encíclica, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Pienso en una sana política capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Sígalo. Y aquí viene lo que él propone, una caridad social y política. Ante tantas formas mezquinas, oportunistas, él las llama inmediatistas, de política, la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Wow, eso hay que meditarlo porque ahí se encierra una declaración del Papa muy certera, a mi entender. Al orden político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica. Porque como enseñaron los obispos de Portugal, la tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Hago un comentario. Pensemos en la política ciega del gobierno de Puerto Rico después de María, del huracán María, cuando decidió no innovar en materia de producción de energía, no buscar energías alternas, ¿no? Y había gente que nos estaba proponiendo, mire, podemos hacer un nuevo sistema, no le sigan metiendo parchos a una cosa que está obsoleta. ¿Y qué decidió el gobierno de Puerto Rico en ese momento? No replantearse para un bien común a largo plazo. Las formas mezquinas e inmediatistas de política en ese tiempo difícil predominaron sobre los grandes principios, pensando en el bien común. Porque estaban pensando en los fines electorales. No, hay que mantener la autoridad de energía eléctrica, ¿verdad? Ese almatroste, ese elefante blanco, con toda su ineficiencia, porque es que nosotros siempre nombramos gente de nuestro partido y de todos los partidos que han estado en el poder para que allí, ¿verdad?, expriman las ubres de la Autoridad de Energía Eléctrica y se hagan chavos. Es una forma de recompensar a los miembros de nuestro partidito. De todos los partidos han hecho eso, los que han estado en el poder. Pero creo, ¿verdad? Estoy tratando de que vean que esto que está proponiendo el Papa es muy serio y es muy cierto. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales
que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Eso es lo que el Papa está proponiendo en esta encíclica. Replanteo de fondo. Solo una sana política podría liderarlo, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. Una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular. Su frase privilegiada, que busque el bien común, puede abrir camino a oportunidades diferentes, que no implica detener la creatividad humana y el sueño y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Sígalo. Y ahora, en amor político, la mejor política, ahora el Papa entra. Hasta este momento, prácticamente ninguna cita de los documentos de la doctrina social católica. Ahora, en esta parte, que es la parte, yo diría, más positiva de este capítulo, entonces si empieza a citar a Pío XI, a Pablo VI, a Juan Pablo II y sobre todo a Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Y lo que está haciendo es, fíjense que la mejor política, el planteamiento ahora positivo es el tema central de la encíclica, la práctica de la caridad, de la proximidad que hemos visto en la parábola del buen samaritano. Entonces, fíjense, todas esas citas que ustedes ven ahí, 165, todas son de San Juan Pablo II. Reconocer a cada ser humano como un hermano o hermana. Buscar una amistad social que integre a todos no es una mera utopía. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea es un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Pero ahora pregunto, ¿ustedes creen que la mayor parte de los políticos están motivados por la caridad social? Me parece que desgraciadamente no. Pero el Papa está bien, está. Convoco a rehabilitar la política, altísima vocación, porque es la práctica de la caridad en busca del bien común. Todos los compromisos que brotan en la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. El amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político. Y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, también en las macrorelacionales, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Muy tremendo, muy precioso, muy sublime, muy espiritual. Sígalo. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supere la mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, no solamente individualmente, sino en la sociedad, en su conjunto. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo. Y al mismo tiempo, no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. ¡Wow! Esto va a pasar a la doctrina social de la Iglesia permanente. Esto que está diciendo el Papa.
aquí el Papa Francisco entra en el nudo central de su nueva propuesta. Esto hay que tomarlo muy en serio como antídoto al individualismo atomizante de la cultura liberal imperante. Amplía lo que se dice en el código, en el compendio de doctrina social de la Iglesia, sobre la amistad civil. Fíjense que le cambia incluso el nombre. Amor efectivo. A partir del amor social, y fíjense quién fue el que puso esa palabrita que él recupera. Juan Pablo II en su primera encíclica. Me tuvo interesante, por eso lo incluí, ¿verdad? Es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo. Pablo VI. Porque no es meramente un sentimiento estéril, es la mejor manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos. Ese amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y renovar desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Próxima laminilla. Y fíjense, todas estas citas son Benedicto XVI, Caritas in Veritatis, encíclica 2009. La caridad está en el corazón de toda vida social, sana y abierta. Sin embargo, hoy se afirma fácilmente que la caridad es irrelevante para interpretar y orientar las responsabilidades morales. La caridad social es mucho más que un sentimentalismo subjetivo, si es que está unida al compromiso con la verdad. Muy importante. Esto que está diciendo es Benedicto XVI. De manera que no sea presa fácil de las emociones y las opciones contingentes de los sujetos. Esto no es un subjetivismo. Precisamente la relación de la caridad con la verdad facilita a la caridad, el amor, su universalismo y evita ser relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Ah, pues yo te quiero, yo te amo, y eso es lo que explica por qué yo te quiero y yo te amo. Pero yo no puedo, no es que la verdadera caridad se apoya en la verdad de la relación humana y del ser humano. Sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. Pero la apertura a la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se queda sin su horizonte humano y universal. Así que aquí entra con fuerza un pilar de todo el pontificado de Benedicto XVI que no se ha notado mucho en este pontificado, pero aquí está. La caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos. Y esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe sin relativismos. Y miren lo que dice la última oración. Cuando está en juego el bien de los demás, no bastan las buenas intenciones. Hay que lograr efectivamente lo que ellos y las naciones necesitan. Así que no son buenas intenciones. Sígalo. Próxima laminilla. Hay un llamado amor ilícito. Yo no sé lo que es eso, dicho sea de paso. Que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y pueblos. Ese es el amor ilícito. Hay además un amor imperado, aquellos actos de caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. Es un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y a estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Con compendio de doctrina social de la Iglesia. Es caridad acompañar a una persona que sufre. También es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento.
Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político debe construir un puente, y eso es caridad. Es lo mejor del Papa Francisco, a mi entender. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Wow, tremendo. Siga. Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos y de todas las acciones que se realicen a favor de ellos. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto integrados en la sociedad. Esa mirada de la caridad es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Bueno, vamos a resolver parchitos, ¿no? La educación está al servicio de este camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí se muestra el valor de la subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Yo tengo que permitir que las personas se agrupen y se ayuden mutuamente. Así que la solidaridad tiene que ser también subsidiaria. No puede ser que el Estado lo da todo. Qué pena que los políticos de todos los países no lean, entiendan y practiquen esto que el Papa está exponiendo. Eso es ser el mejor político. ¿Verdad? Miren cómo se llama el capítulo, la mejor política. El verdadero servidor público. Sígalo. Vamos a ver. Esto provoca la urgencia de resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos fundamentales. Los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Y quiere decir tener ternura. No dejarse guiar por un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Estos son unos viejos, estos son unos inútiles, estos son unos enfermizos. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y reconocerle su dignidad. Sígalo. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, más allá de su propio país. Ya él dijo que es más allá de la propia generación, tiene que ser más allá del propio país. Las mayores angustias de un político no debieran estar causadas por la caída en las encuestas, ¿verdad? ¡Ay, he perdido popularidad! Sino por resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias. Claro, miren, el Papa critica a aquellos que hacen declaraciones para tranquilizar las conciencias. Estamos trabajando, estamos bregando, pero no hacen nada. Eso es el nominalismo declaracionista, que tranquiliza la conciencia, pero no hace. Hay que cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra estos flagelos. Y entonces dice, estamos lejos de globalizar los derechos humanos más básicos. La política mundial tiene que ponerse como objetivo principal e imperioso acabar con el hambre. Cuando la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos, tratándolos como a cualquier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Y por otra parte, para mantener, ¿verdad?, los precios, se desechan toneladas de alimentos. Esto es un escándalo. El hambre es criminal, porque la alimentación es un derecho inalienable. Wow. Aquí está el Papa profeta a los 10 quilates. Síganlo.
La caridad política se expresa también en la apertura a todos. Es más, bueno, así que el político tiene que estar abierto a otras opiniones, a otros puntos de vista, que todos tengan un espacio. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Eso en Estados Unidos se llama, ¿cómo se llama? Multi-part, ¿verdad? Ahora no lograron en este presupuesto que votaron todos los demócratas de una forma y todos los republicanos de otra, ¿verdad? Bipartisan. Intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Vemos que todo tipo de intolerancia fundamentalista dañan las relaciones entre personas, grupos y pueblos. Y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera, sus ideas, sus sentimientos, sus prácticas y aún sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero también la uniformidad genera asfixia. Síganlo. Estamos acabando, no se crean. Ya son las 9:10, pero estamos acabando. Esto se acaba con el número 197, así que estamos en la recta final. No se me duerma, porque esta parte ha sido sublime, ¿verdad? Ha sido, wow. Entonces ahora ya el Papa, me quiero recordar que junto con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, pedimos a los artífices de la política internacional y de la economía mundial comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. El reciente viaje del Papa a Irak, a mi parecer, es una puesta en práctica de esta fraternidad universal que él le ofrece a un país destruido por sus intolerancias internas violentas y en el caso de los musulmanes dictadas por su visión religiosa encontrada entre los chiitas, que son mayorías en Irak, y los suníes, que son los que han controlado el país políticamente. Y ahora se viró la tortilla. Así que él, en cierto sentido, el viaje a Irak es la puesta en práctica, ¿verdad? Con su presencia de esto que él está proponiendo. 193. Al mismo tiempo que desarrolla esta actividad incansable, todo político también es un ser humano y está llamado a vivir el amor en sus relaciones interpersonales cotidianas. Cada vez menos se llama a un hombre por su propio nombre. Cada vez menos se tratará como a persona a este ser único en el mundo que tiene su propio corazón, sus sufrimientos, sus problemas, sus alegrías y su propia familia. Eso es tratar a cada persona con dignidad. Sígalo. En la política hay lugar para amar con ternura. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. ¿Quién es la más tierna? María. En medio de la actividad política, los más pequeños, los más débiles, los más pobres, deben enternecernos. Tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos son nuestros hermanos y como tales tenemos que amarlos y tratarlos. Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres. Quien ama y ha dejado de entender la política como una mera búsqueda de poder, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor.
no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. Sígalo. Qué pena que no van a leer esto la mayoría de los políticos ni católicos y mucho menos los que lo van a implementar. Sígalo. La gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. La buena política une al amor la esperanza, la confianza en las reservas del bien que hay en el corazón del pueblo, a pesar de todo. Vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Y entonces habla del juicio final de los políticos. Las preguntas dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Qué lindo, ¿verdad? Ese es el examen de conciencia al final de la vida de un político. Sígalo. Con esta nota que parece el examen del juicio final para los políticos, el Papa Francisco termina este capítulo sobre la mejor política para el mundo abierto con el que sueña. Y aunque parezca ingenuo, a alguno le podría parecer idílico, ingenuo, idealista todo esto. Es como pedirle a los políticos que se parezcan a Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que breguen con ternura y caridad, ¿verdad? O a Jesús. Pues, gracias a Dios que yo tengo como patrono a un santo que fue rey y santo. Así que vivió esto. San Fernando. Se acabó el capítulo, ¿verdad? Se acabó. Don Juan Carlos. Sí, padre. Déjeme ver. Muy bien. Pues entonces cerramos la grabación. Fin de un estimulante quinto capítulo. En términos del texto, por favor no se cansen. Acabamos de pasar la mitad del documento. Solamente quedan 3 extensísimos capítulos. Pero se han llegado a esto. Yo creo que esto ha sido un oasis, ¿verdad? Que al final ha sido una cosa muy bonita, ¿verdad? Pues, tan, tarán, tan.